Y recuerdo claramente, yo tenía una empresa y en ese momento, para muchos, aún para autoridades espirituales, porque muchas veces el enemigo va a usar hasta personas cercanas que no te van a dar un mal consejo, que van a querer guiarte bien. Y en ese momento era Elida, tú puedes ser luz allí, sigue con la empresa. Pero yo no tenía esa paz en mi corazón y hoy yo le acredito que tener una vida de oración, tener esa comunión con Dios me fue guiando, dándole entendimiento, mostrando la luz para yo tomar la decisión que debía de tomar. Si eres tú esa persona que hoy se está preguntando, bueno, ¿cómo debo orar? ¿Cómo puedo orar? Enséñame a orar. Claro, era difícil, pero haz esto y los consejos. Y yo hoy digo, solo tener una vida de oración, esa comunión con Dios me ayudó para yo poder salir en ese momento, tomar las decisiones que debía tomar y estar hoy donde hoy estoy. Yo necesito orar no solo para pedirle a Dios, sino para tener primeramente comunión con Él, para dar fruto y para vencer la tentación. Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida una vez más a mi canal de YouTube, a esta serie Discipulado Creciendo en el Conocimiento de Dios. Qué alegría que estés ahí conectado, conectada. Y si estás desde el principio, qué bendición, anhelo con todo mi corazón que puedas llegar hasta el final de esta serie, de este discipulado. Son 7 mensajes y hoy vamos a estar hablando sobre la oración. ¿Qué es orar? ¿Por qué debo orar? ¿Para qué debo orar? ¿Cuáles son los resultados de una vida de oración? Y quiero empezar diciéndote algo sencillo. Orar es hablar con Dios, es la manera, es un arma poderosa. Hoy nosotros vemos en el mundo y nosotros mismos a veces estamos enfrentando ansiedades, muchas situaciones y, y intentamos por muchos medios, buscarle solución, pero la oración es un arma espiritual poderosa. Poderosa, es la manera como yo puedo comunicarme, hablar con Dios, es la manera como yo puedo vencer la tentación. La misma palabra lo dice, amén. Y yo quiero llevarte a un pasaje empezando, que está en Hebreos capítulo 4, versículo 16, porque aquí hay un detalle importante cuando tú y yo nos acercamos al Señor a través de la oración, por medio de la oración. Dice, acerquémonos pues confiadamente. Resalta ahí en tu Biblia, si estás tomando notas, si estás estudiando junto conmigo este discipulado, allí en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero de aquí quiero resaltar, acerquémonos confiadamente. Mira, Dios conoce tus pensamientos de lejos, dice la palabra de Dios, que Dios conoce de lejos tus pensamientos, que aún la palabra no está en tu boca y ya Él la sabe. Él lo sabe todo. Y Dios anhela que tú y yo nos acerquemos con un corazón sincero, sin máscara, que podamos decirle cómo nos sentimos. Ya Él lo sabe, pero es necesario que tú y yo podamos abrir nuestro corazón, expresarlo, porque muestra la sinceridad y confianza que tenemos delante del Señor. El Señor no te va a condenar. Él no vino a condenarnos. Tú y yo podemos acercarnos con confianza. Y cuando nosotros oramos es porque hemos recibido a Jesús, creemos y somos hijos. ¿Y cómo llega un hijo delante del Padre? Con confianza. Amén. Entonces tú puedes acercarte a Él creyendo que Él es real. Es otra palabra que también no la tengo aquí, pero viene ahora a mi memoria. Dice, todo aquel que se acerca a Él, cuando tú te acercas a orar, no lo hagas como una religiosidad, algo que tal vez aprendiste de la iglesia tradicional, un Padre Nuestro sin entendimiento, 3 rosarios y estás repitiendo sin entender y muchas veces lo hacemos creyendo de una manera solamente un rezo, pero no hay entendimiento. Acércate al Señor creyendo que Él es real, que Él tiene ojos que te ve, que tiene oídos que te escucha, que tiene manos que palpa. Es espíritu y no lo vas a poder tocar, pero lo puedes sentir. Yo no sé si alguien que está ahí entiende esto y yo creo que sí. Cuando te has sentido triste, entras a tu cuarto, te encierras, oras, tal vez para ti que ya tienes la experiencia en tu vida espiritual, en una vida de oración, y tú sales consolado, porque la presencia de Dios consuela al Espíritu Santo y es real. Amén. Entonces, algo importante, orar, hablar con Dios. Y cuando tú te acerques a orar con Dios, hazlo de una manera con confianza y creyendo que Él es real. No es una estatua que tiene ojos que no ve.
una estatua de madera, de cerámica, que tiene ojos que no ve, que tiene oídos que no escucha. Es real. Si tú has creído que Dios es real, el que creó los cielos, creó la tierra. A mí me encanta mencionar esto siempre para llevar a la persona a una profundidad de entender la soberanía, el poder de Dios. Si tú estás creyendo en un ser supremo, Dios, Jehová de los ejércitos, que creó los cielos, que creó la tierra, que te creó a ti, a mí, que creó todas las cosas, es un ser real, inteligente, piensa, tiene sentimientos, no es un robot, no es una fábula. Es real y el mundo espiritual es más real que esto que tú y yo tocamos, porque un día la tierra pasará, esta mesa volará, todo se irá, pero la palabra de Dios permanece para siempre y el reino de Dios es eterno. Amén. ¿Quién ha durado eterno aquí en la tierra? Nadie. ¿A dónde va tu alma? Si estás con Cristo, a un cielo, a una eternidad. Y eso es lo que permanece y es lo importante. Digo todo esto para llevarte al punto que tú y yo estamos adorando y oramos a un Dios real. Amén. Y eso es importante que tú lo sepas para que cuando tú empieces tu vida de oración, tu tiempo de oración, eso va a ayudar a que tú, wow, ahora entiendo. Yo oro no solo para pedir, yo oro para tener comunión con mi Padre. A ti te gusta seguramente pasar horas hablando con tu esposa, horas hablando con tu esposo, con una buena amiga. ¿Cómo nosotros podemos hablar con Dios? ¿Cómo tú puedes hablar con Dios? Yo sé que aquí hay personas que han tenido encuentros con Dios, otros que apenas están empezando su caminar con Dios. Yo te puedo decir que yo he tenido momentos donde he escuchado la voz audible de Dios, que el Señor me ha guiado, me ha dado respuesta, me ha consolado, porque es real. Amén. Y yo quiero en esta primera parte sobre este tema de la oración, llevarte a una cita que está en el libro de Lucas capítulo 11. Si eres tú esa persona que hoy se está preguntando, bueno, ¿cómo debo orar? ¿Cómo puedo orar? Enséñame a orar. Le dices a tu líder, ¿verdad? Me dice, Elida, enséñame a orar. ¿Cómo yo puedo orar? Yo quiero llevarte a algo bien profundo y es al escenario cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesús. Y que esa respuesta tú la puedas recibir del Señor Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Y qué especial que si tú y yo nos preguntamos cómo orar, podamos recibir la respuesta directamente del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 1, dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y esto me lleva a algo importante. Quiero decir esto aquí. Si tú eres una persona con madurez espiritual que ya ha recibido al Señor en su corazón, tú estás llamado para ser discípulos. Tú no tienes que esperar que venga un profeta que te diga tú eres llamado para enseñar la palabra porque ya es una instrucción que Dios nos ha dado y tú debes discipular a otros, enseñar a otros también como Juan lo hacía con sus discípulos. Amén. Y les dijo, cuando oréis, decid. Ojo aquí, y quiero decirte rápidamente 9 características de la enseñanza del Padre Nuestro que muchas veces tú y yo tal vez antes cuando no conocíamos o tal vez esto es nuevo para ti, aún lo haces repetidamente, repites sin entendimiento. Pero dice, primero, el Señor le dice cuando oren, oren así, Padre Nuestro. Y lo primero, tú y yo entramos a orar en condición de hijo. Hoy ya nos hemos arrepentido, hemos nacido de nuevo y conocemos por la palabra que si tú y yo recibimos a Jesús somos hijos de Dios, ¿verdad? Lo vimos en los mensajes anteriores. Entonces ya tú entras en una condición de hijo porque el Señor Jesús pudo haber dicho Dios que estás en los cielos. No, dijo Padre. Yo entiendo que es mi Padre, pero también entiendo y entro en una condición de hijo, de hija. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios está en un lugar alto, soberano. Él mora en tu corazón y Él está en medio de nosotros. Su Espíritu Santo está aquí en la tierra. El Señor Jesús dijo, yo me voy al Padre, pero les dejo mi Espíritu Santo. Amén. Pero está en un lugar soberano. Esto nos muestra la soberanía de Dios. Dios conoce todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Él no se limita a tu jurisdicción donde tú te encuentras en un espacio, en un momento. Tú estás aquí, oh, mi alma adora a Dios y Dios está obrando en otro país por la oración que tú estás haciendo ahí en el cuarto, en tu casa. Dios es soberano. Amén. Dice, santificado sea tu nombre. Es santo, es santo, es santo. Y mira que antes que yo llegue al punto de la petición, yo estoy adorando al Señor.
Yo estoy exaltando al Señor. Venga tu reino. Entonces, primero, condición de hijo. Él es mi padre. Segundo, está en un lugar alto, soberano. Él es soberano, es santo. Tercero, cuarto, estamos pidiéndole en esta oración, le estamos diciendo, Señor, venga aquí tu reino. Tú sabes que la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el gobierno del maligno. Pero cuando tú y yo recibimos a Jesús, ya tú y yo no hacemos parte del mundo, no estamos bajo el gobierno del maligno, no somos dominados por Satanás, sino que tú y yo nos sometemos a la palabra de Dios y estamos bajo el reino de Dios. Entonces tú le estás diciendo al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. Venga a mí, a mi casa, a mi familia, venga aquí tu reino, tu gobierno, amén, tu voluntad. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Sexto, tú le estás diciendo al Señor, haz tu voluntad en mí. Señor, yo creo que tú me creaste con un propósito, que en un libro tú escribiste todo de mí, lo dice Salmo 139. Yo quiero que en mi vida se cumpla tu propósito. Yo quiero que en mi vida se cumpla tu voluntad. Yo no quiero más decidir qué estudiar, qué hacer, a dónde ir, qué hacer, qué elegir, dónde vivir. Yo quiero caminar conforme a tu voluntad. Ciertamente Dios nos da la sabiduría para tomar decisiones, pero que nosotros verdaderamente busquemos la dirección de Dios y seamos movidos y hagamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque cuando tú y yo tenemos una vida de oración, mi hermano, yo te aseguro, para ti que me estás viendo y por primera vez estás escuchando este mensaje, cuando tú y yo tenemos una vida de oración, vamos a ser guiados por el Señor. A veces podemos de repente desviarnos, o viene el enemigo disfrazado de ángel de luz con propuestas, pero al final Dios nos va a dar la victoria. No seremos confundidos. Cuando tú y yo tenemos una vida de oración, Dios va a abrir nuestros ojos espirituales. Dios va a abrir nuestro entendimiento. Yo quiero decir algo rápidamente porque sé que a alguien le va a edificar y en mi vida de oración yo he podido ver con claridad. Cuando yo recibí al Señor, que fue hace 6 años que tuve un encuentro personal con Dios, el Señor me reveló el poder de la oración y empecé una vida de oración. Hay momentos de debilidad, claro. Hay momentos en el que uno no quiere orar, claro. Ha venido el desánimo, claro. Hay momentos que la pereza me ha querido vencer, pero me he mantenido y para mí es fundamental siempre orar y buscar la dirección de Dios. Y recuerdo claramente, voy a mencionar esto, yo tenía una empresa y en ese momento, para muchos, aún para autoridades espirituales, porque no sé, quiero mencionar eso, el Señor lo pone en mi corazón. Muchas veces el enemigo va a usar hasta personas cercanas que no te van a dar un mal consejo, que van a querer guiarte bien. Y en ese momento era Elida, tú puedes ser luz allí, sigue con la empresa. Pero yo no tenía esa paz en mi corazón y hoy yo le acredito que tener una vida de oración, tener esa comunión con Dios me fue guiando, dando el entendimiento, mostrando la luz para yo tomar la decisión que debía de tomar. Porque cuando tú tienes una vida de oración, tú vas a recibir dirección y tú vas a tener claridad. Y en ese momento yo recuerdo, claro, era difícil, pero haz esto y los consejos. Y yo hoy digo, solo tener una vida de oración, esa comunión con Dios me ayudó para yo poder salir en ese momento, tomar las decisiones que debía tomar y estar hoy donde hoy estoy, porque seguramente me hubiese quedado allí, ¿verdad? Y no era el propósito de Dios, no hubiese crecido, conquistado, empezar en el ministerio a lo que realmente Dios me llamó. Entonces mira cómo tener una vida de oración te va a mantener conectado, conectada con el propósito de Dios para tu vida, con la dirección de Dios para tu vida. Podrá el enemigo querer venir a confundirte cuando el Señor Jesús ya es la hora de entregarse, era el propósito, Él tenía que hacerlo, viene, ¿verdad? El apóstol Pedro con sus emociones y le dice, claro, él tenía claro lo que tenía que hacer el Señor Jesús, ¿verdad? Pero vemos claramente que Jesús vivió una vida de oración. Y yo siempre medito en esto, Jesús, siendo el mismo Dios, ¿qué se deja para nosotros? Siendo el mismo Dios, vivió una vida de oración. En todo momento buscaba al Señor, de madrugada, iba muy temprano, buscaba al Señor para escoger a los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles fue, oró y buscó la dirección del Padre. Entonces nosotros aún más necesitamos tener una vida de oración. Voy a continuar aquí para terminar. Dice, entonces ahora sí, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. El pan nuestro. Entonces miren que después de todo esto, entonces yo le pido al Señor, Señor, dame la paz, Señor, porque no solamente es material, es espiritual lo que necesitamos hoy, el gozo, Señor. Padre, tú conoces mi necesidad, tú conoces, Señor, mi condición. Y Dios, nosotros también le pedimos al Señor.
Perdona nuestros pecados. Mira lo que tú y yo estamos diciendo cuando hacemos esta oración. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos. Otra versión dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tú le estás diciendo, Señor, perdóname, porque yo perdono a mi hermano que me falló, a mi mamá, a mi papá, yo perdono a esa persona que se quedó con ese dinero, que no me pagó, yo perdono al que me ofendió. Tú le estás diciendo, Señor, perdóname. Y yo quiero decir algo aquí. A mí me parece que una de las cosas por las que a nosotros nos puede costar muchas veces perdonar a cualquiera que te haya hecho daño, una ofensa, es porque no dimensionamos cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros, porque creemos que simplemente nosotros no fallamos. Y tú y yo fallamos, tú y yo le hemos fallado a Dios. Y Dios nos ha perdonado, pero Dios dice que nosotros también debemos perdonar. Y cuando tú y yo oramos, que esta oración la hacíamos repetidamente, sin entender esto, estamos confesando y estamos diciendo, Señor, perdona mis pecados, así como yo perdono a quien me ofende, y seguramente tu corazón está cerrado a perdonar a alguien que dice, no, yo no voy a perdonar a esta persona porque me hizo daño. ¿Ok? Por último, o dos más faltan. Les dije que 9 características de esta oración del Padre Nuestro. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor dice la palabra de Dios que Él no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, pero ciertamente cuando oramos, el Señor nos libra, vencemos, podemos vencer la tentación. A veces estamos débiles en un área, revisa tu vida de oración. No estamos orando cuando estamos cayendo, cuando estamos débiles, cuando hay áreas en nuestra vida que nos está costando, ¿verdad? A veces puede ser la glotonería, a veces puede ser, tal vez tus ojos se desvían siendo casado a ver otras mujeres. No sé, algún área, lo más pequeño, algún área de nuestra vida puede estar fallando y nos damos cuenta que estamos debilitados en nuestra vida de oración, porque la palabra no miente y la palabra de Dios dice, orá y velá para que no caigas en tentación. Los pensamientos van a llegar, el enemigo no respeta a nadie, él va a lanzar el dardo, pero cuando tú y yo oramos vamos a vencer esa tentación, amén. Pero resumiendo esto que me parece tan interesante en cuanto a la oración, es la respuesta de nuestro Señor Jesús. Entonces los discípulos le dicen cómo orar y él le dice, cuando oren, oren así. Padre nuestro, y ahí vemos esta enseñanza que es un modelo, no para que lo hagamos de manera repetida sin entender lo que estamos diciendo, sino para que entendamos estas características que yo te acabo de enseñar y que están ahí plasmadas. Entrar en esa condición de hijo, de hija, ¿verdad? Dios es soberano, Dios es santo. Le pedimos a Dios que haga su voluntad en nuestra vida, le pedimos la necesidad que tenemos, intercedemos también por otro, le pedimos perdón por nuestros pecados y que el Señor nos libre de todo mal. Mi hermano, mi hermana, y para ti que estás ahí viendo este mensaje, es necesario que tú y yo como cristianos, como creyentes, podamos tener una vida de oración, porque cuando tenemos una vida de oración, vamos a tener comunión con Dios, vamos a recibir dirección, vamos a poder caminar en la voluntad de Dios para nuestra vida. En el próximo mensaje yo te voy a hablar para qué orar, cuáles son los obstáculos y los enemigos de la oración. Y yo sé que vas a ser edificado con esta enseñanza. Dios te bendiga. Qué bendición que estás aquí conectado, conectada con este discipulado. Comparte con otros. Te invito a que te conectes el próximo lunes 8 de la noche con un nuevo mensaje. Vamos a continuar con este tema de la oración. Y no olvides suscribirte aquí en mi canal de YouTube y activa la campanita para que cada vez que yo comparta un mensaje te llegue la notificación y de esta manera también puedas bendecir este ministerio. Dios te bendiga.